Un silencio pesado se extendió por la hacienda Monteros cuando Gustavo Rinaldi descendió de su lujoso automóvil con un portafolio negro en la mano. Todos los trabajadores detuvieron sus labores, observando la imponente figura del millonario mientras avanzaba por el camino de tierra hacia la casa principal. El aire mismo pareció contener la respiración, como si supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Gustavo, vestido con un traje impecable que contrastaba con el entorno rural, escaneó el lugar con ojos calculadores, ignorando deliberadamente las miradas curiosas que lo seguían. A sus 52 años, Gustavo Rinaldi había construido un imperio inmobiliario que se extendía por 3 países. Con su cabello entrecano perfectamente recortado y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, era conocido tanto por su aguda visión para los negocios como por su desprecio hacia quienes consideraba inferiores. El hombre caminaba como si el mundo entero le perteneciera, y en cierto modo, una buena parte sí era suya. Don Ernesto Monteros, dueño de la hacienda, salió a recibirlo con una expresión que mezclaba respeto y recelo. Sus manos callosas revelaban décadas de trabajo duro, formando un marcado contraste con las manos suaves y cuidadas de su visitante. «Bienvenido a mi humilde propiedad, señor Rinaldi», dijo don Ernesto, extendiendo la mano. Gustavo apenas rozó sus dedos en un apretón superficial. «Humilde es la palabra correcta, Monteros. Pero entiendo que tienes algo que podría interesarme». Don Ernesto asintió, conduciendo a su invitado hacia los establos. Mientras caminaban, Gustavo observaba con desdén las instalaciones, los corrales, las cercas que necesitaban reparación. Para él todo aquello era primitivo, atrasado. No entendía por qué había accedido a recorrer tantos kilómetros para visitar este rincón olvidado, hasta que llegaron al establo principal y lo vio. Allí, en el último compartimento, se encontraba Tormenta, un semental negro pura sangre de belleza sobrecogedora. El animal, inquieto, golpeaba el suelo con sus cascos, como si presintiera la importancia del momento. Su pelaje brillaba con reflejos azulados bajo la luz que se filtraba por las rendijas del techo, y sus ojos, negros y profundos, parecían contener toda la furia del mundo. «Es magnífico», murmuró Gustavo, olvidando por un instante su habitual indiferencia. Don Ernesto sonrió con orgullo. «El mejor caballo que ha pasado por estas tierras. Pero también el más salvaje. Nadie ha logrado montarlo por más de 30 segundos». Rinaldi se acercó al animal, que relinchó y retrocedió, mostrando los dientes. Un ayudante de cuadra que intentó sujetarlo fue empujado contra la pared con un movimiento brusco de su cabeza. «Cuidado, señor», advirtió don Ernesto. «Tormenta no confía en nadie. Hemos intentado domarlo durante meses, pero es imposible. Por eso consideré su oferta». Gustavo contempló al caballo con fascinación. En su mundo de rascacielos y juntas directivas, rara vez encontraba algo que despertara genuino interés en él. Pero este animal salvaje, indomable, había captado su atención desde que escuchó hablar de él en un club exclusivo de Río de Janeiro. «¿Cuánto?», preguntó secamente, sin apartar la mirada del semental. Don Ernesto titubeó. «Es el mejor ejemplar que...» «¿Cuánto?», repitió Gustavo, esta vez mirándolo directamente con esos ojos fríos que hacían temblar a sus empleados. 50.000 reales, respondió finalmente el hacendado. Gustavo soltó una risa seca. «Te daré 40.000. No vale más en este estado. Si no puede ser montado, es solo un adorno caro». La negociación fue breve y desigual. 30 minutos después, Gustavo Rinaldi era el nuevo propietario de Tormenta. Mientras firmaban los documentos en la oficina de don Ernesto, varios trabajadores se habían congregado fuera, murmurando entre ellos. La noticia del millonario que había comprado al caballo indomable se extendió como pólvora por la hacienda. «Quiero que sea transportado a mi hacienda en Novo Horizonte mañana mismo», indicó Gustavo mientras guardaba los papeles en su portafolio. «Enviaré un tráiler especializado». Don Ernesto asintió. «¿Y los intentos de domarlo?» «Tengo mis propios métodos.
respondió Rinaldi con una sonrisa enigmática. Y los mejores domadores del país a mi disposición. Cuando Gustavo se dirigía nuevamente hacia su automóvil, notó a un niño de unos 12 años que lo observaba desde la distancia, sentado sobre una cerca. A diferencia de los otros trabajadores que apartaban la mirada cuando él los miraba, este muchacho sostuvo su mirada con una curiosidad tranquila que resultaba desconcertante. «¿Quién es ese chico?», preguntó a don Ernesto, señalándolo con un gesto de la cabeza. «Ah, ese es Matías. Su madre trabaja en la cocina. Es un chico especial, siempre anda por los establos. Tiene una manera con los animales». Gustavo no esperó a que terminara la explicación. Con un gesto desdeñoso, subió a su auto y se alejó en una nube de polvo, dejando a todos con la sensación de que un huracán había pasado por la hacienda, alterándolo todo a su paso. 2 semanas después, la hacienda Cielo Dorado de Gustavo Rinaldi era el centro de atención de la alta sociedad. El millonario había decidido convertir el desafío de domar a Tormenta en un espectáculo exclusivo. Una carpa elegante se había instalado junto al corral principal, con mesas cubiertas de manteles blancos donde se servían champán y canapés a los invitados. «Damas y caballeros», anunció Gustavo, alzando su copa, «les prometo hoy un espectáculo único. Ante ustedes, el caballo más salvaje de la región será domado por profesionales». La multitud aplaudió educadamente. Entre los asistentes se encontraban políticos, empresarios y celebridades, todos ansiosos por complacer a Rinaldi, cuya influencia podía abrir o cerrar puertas en cualquier círculo de poder. El primer domador, un hombre fornido con décadas de experiencia, entró al corral donde Tormenta aguardaba, aparentemente tranquilo. El público contuvo la respiración cuando el profesional se acercó lentamente al caballo, hablándole en voz baja. Por un momento, pareció que el animal se dejaba tocar, pero cuando el domador intentó colocar la silla, Tormenta se encabritó violentamente, lanzando al hombre por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Hubo gritos ahogados entre los espectadores, y 2 asistentes entraron corriendo para sacar al domador, que afortunadamente solo había sufrido contusiones leves. El segundo intento no fue mejor. Otro experto, utilizando técnicas diferentes, logró montar durante exactamente 22 segundos antes de ser despedido contra la valla, para diversión de algunos invitados que ya habían bebido demasiado champán. Tras el tercer fracaso, Gustavo, lejos de sentirse avergonzado, parecía encantado. Se acercó al centro del corral, levantando las manos para silenciar a sus invitados. Como pueden ver, Tormenta es verdaderamente indomable, y eso lo hace aún más valioso. Por eso, quiero proponer algo interesante. Un murmullo recorrió la audiencia mientras Rinaldi sacaba un fajo de billetes de su chaqueta. 10.000 reales. Esta es mi apuesta. 10.000 para quien logre montar a este magnífico animal durante al menos 1 minuto. ¿Algún valiente entre mis distinguidos invitados? El silencio que siguió fue elocuente. Nadie quería arriesgar su integridad física, ni siquiera por esa suma. Gustavo sonrió, satisfecho. Esto era exactamente lo que esperaba. Demostrar que poseía algo que nadie más podía conquistar, ni siquiera por dinero. Lo que no esperaba era la voz infantil que surgió desde el fondo del área de espectadores. «Yo lo intentaré». Un silencio atónito se apoderó del lugar. Todas las miradas convergieron hacia el origen de aquella voz. Entre la multitud elegante, un niño delgado de unos 12 años avanzaba con paso decidido hacia el corral. Vestía una camiseta desgastada, pantalones de trabajo manchados de tierra y unas botas viejas que evidentemente le quedaban grandes. Su piel morena revelaba largas horas bajo el sol, y su cabello negro y desaliñado contrastaba marcadamente con los peinados impecables de los invitados. Gustavo Rinaldi entrecerró los ojos, reconociendo inmediatamente al muchacho de la hacienda Monteros. Por un instante, la sorpresa quebró su máscara de frialdad. ¿Cómo había llegado hasta allí? La hacienda Cielo Dorado estaba a más de 30 kilómetros de la propiedad de don Ernesto, y el evento era exclusivamente para invitados. Un momento,
dijo Gustavo recuperando la compostura y alzando una mano para detener al niño, que ya había llegado a la valla del corral. Esto no es un juego infantil. Es un caballo peligroso. La multitud comenzó a murmurar. Algunos reían discretamente, divertidos por la ocurrencia del chiquillo. Otros mostraban preocupación, conscientes del riesgo real que representaba Tormenta, que en ese momento pateaba el suelo con impaciencia, como si entendiera que estaba siendo el centro de atención. «Me llamo Matías, señor», dijo el niño con una voz clara que sorprendió a todos por su seguridad. «He venido por su apuesta». «¿Cómo has llegado hasta aquí?», preguntó Gustavo ignorando la presentación. Matías se encogió de hombros. «Vine caminando, señor. Oí que se llevaban a Tormenta y quise saber cómo estaba». Varios invitados se acercaron, intrigados por el intercambio. Una mujer con un vestido de seda azul y collares de perlas se inclinó hacia Gustavo. «No estarás considerando dejar que este niño se acerque a ese animal, ¿verdad?», preguntó con tono preocupado. «Por supuesto que no», respondió Rinaldi tajantemente. «Alguien que saque a este muchacho de aquí. La exhibición ha terminado». Dos miembros del personal de seguridad se acercaron a Matías, pero el niño no se movió. «Usted ofreció 10.000 reales a quien pudiera montarlo un minuto», insistió Matías, mirando directamente a los ojos de Gustavo. «Yo puedo hacerlo». La determinación en la mirada del niño era desconcertante. No había miedo ni duda, solo una extraña confianza que resultaba casi inquietante en alguien tan joven. Carlos Mendoza, un rico ganadero amigo de Rinaldi, soltó una carcajada. «Vamos, Gustavo, deja que el chico lo intente. Total, si tus domadores profesionales no pudieron, este mocoso no durará ni 5 segundos. Será divertido». Otros invitados se unieron, algunos por el espectáculo, otros por simple crueldad. La idea de ver a un niño presumido recibir una lección de humildad les resultaba entretenida. Pocos se detuvieron a considerar el peligro real. Gustavo miró a su alrededor, evaluando la situación. Por un lado, permitir que un menor se enfrentara a Tormenta era irresponsable. Por otro, negarse parecería debilidad o miedo ante sus invitados. Su reputación estaba en juego. «Los niños no participan en apuestas», declaró finalmente con firmeza. Además, ¿quién dice que este chiquillo no es algún tipo de jinete experimentado que están intentando colar en mi propiedad para estafarme? La acusación era absurda y todos lo sabían. Bastaba con mirar a Matías para ver que no era más que un niño de campo, probablemente hijo de algún peón. Un hombre mayor, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó. Era Augusto Viana, un respetado criador de caballos cuya opinión tenía peso entre los presentes. «Conozco a este niño», dijo con voz pausada. «Lo he visto en la hacienda Monteros. No es ningún jinete profesional, pero tiene un don con los animales. Si él dice que puede montar a Tormenta, yo le creería». Las palabras de Viana provocaron nuevos murmullos. Gustavo se sintió acorralado. Dejar que el niño intentara montar al caballo parecía una locura, pero ahora se había convertido en una cuestión de honor. «Está bien», concedió finalmente, acercándose a Matías. «Puedes intentarlo, pero bajo mis condiciones. Primero, necesito el permiso de tus padres». Matías bajó la mirada por primera vez. «Mi madre está en la hacienda Monteros, señor. Mi padre murió hace 3 años». Un silencio incómodo siguió a esta revelación. Gustavo sintió que la situación se le escapaba de las manos. Si algo le ocurría al niño, la responsabilidad caería directamente sobre él. En ese momento, para sorpresa de todos, un automóvil destartalado se detuvo en la entrada de la hacienda. De él descendió una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por la preocupación. Corrió hacia el grupo, abriéndose paso entre los invitados elegantes. «Matías», exclamó al ver al niño. «¿Qué estás haciendo aquí? Te he buscado por todas partes». Era doña Mercedes, la madre de Matías, quien trabajaba en la cocina de la hacienda Monteros. Al darse cuenta de la ausencia de su hijo y oír rumores sobre la apuesta de Rinaldi, había pedido prestado el coche de un vecino para llegar hasta allí. «Señora»,
comenzó Gustavo con alivio. Su hijo ha venido aquí sin autorización y pretende... Quiero montar a Tormenta, mamá, interrumpió Matías, con una calma que contrastaba con la agitación general. El señor ofreció 10.000 reales a quien pudiera hacerlo. Los ojos de Mercedes se abrieron con asombro y miedo. Conocía la reputación del caballo, pero también conocía a su hijo. Desde pequeño, Matías había mostrado una conexión especial con los animales, especialmente con los caballos. Lo había visto calmar a bestias que otros consideraban perdidas, comunicarse con ellas de una manera que parecía casi mágica. «Señor Rinaldi», dijo Mercedes finalmente, enderezando la espalda con dignidad. «Mi hijo tiene un don. Si él dice que puede montar ese caballo, es porque puede hacerlo». El asombro fue general. Nadie esperaba que aquella mujer sencilla apoyara una idea tan peligrosa. «Señora, por favor», intentó razonar Gustavo. «Ese animal ha derribado a jinetes con décadas de experiencia. Su hijo podría resultar gravemente herido». Mercedes miró a su hijo y luego a Rinaldi. 10.000 reales, ¿verdad? Si mi hijo logra montar a su caballo durante 1 minuto, usted pagará esa cantidad. ¿Es su palabra? El reto estaba lanzado frente a todos los presentes. Gustavo Rinaldi, el hombre más poderoso de la región, estaba siendo desafiado por una cocinera y su hijo. El orgullo pudo más que la prudencia. «Es mi palabra», confirmó, sacando el fajo de billetes y mostrándolo a todos. 10.000 reales si logra mantenerse 1 minuto completo. Pero necesito un documento firmado donde usted asuma la responsabilidad de cualquier accidente. Mientras uno de sus asistentes preparaba rápidamente un improvisado documento de exoneración, los invitados formaron un círculo alrededor del corral, expectantes. La atmósfera había cambiado por completo. Lo que comenzó como un entretenimiento para la alta sociedad se había convertido en algo más profundo, casi místico. Mercedes firmó el papel con mano temblorosa, pero su mirada era firme. Había algo en los ojos de su hijo que le daba una confianza inexplicable. El personal trajo una silla de montar, pero Matías la rechazó con un gesto. «No la necesito», dijo simplemente, acercándose a la puerta del corral. Gustavo dio instrucciones precisas a su personal. Cronometrar exactamente 1 minuto desde que el niño lograra sentarse sobre el lomo del animal, si es que lo conseguía. 2 hombres fornidos se colocaron estratégicamente para intervenir en caso de peligro. Cuando abrieron la puerta del corral, un silencio sepulcral cayó sobre la hacienda. Tormenta, al ver al niño entrar en su espacio, levantó la cabeza con las orejas en alerta. El imponente semental, que hasta entonces había mostrado una agresividad constante, pareció estudiar al pequeño intruso con curiosidad. Matías avanzó lentamente, con los brazos relajados a los costados. No llevaba látigo, ni riendas, ni ningún otro instrumento de control, solo su presencia menuda frente a la imponente figura del caballo negro. «Hola, Tormenta», dijo en voz baja, pero lo suficientemente audible para que los más cercanos lo oyeran. «¿Me recuerdas?» El caballo resopló, golpeando el suelo con su casco delantero. Los invitados contuvieron la respiración, esperando el momento en que el animal se encabritara y atacara al niño, como había hecho con todos los demás. Pero para asombro de todos, Matías continuó acercándose sin mostrar ni un ápice de miedo. Sus ojos estaban fijos en los del caballo, como si mantuvieran una conversación silenciosa. A 2 metros de Tormenta, Matías se detuvo. El caballo mantenía la cabeza alta, los ojos fijos en el niño, las orejas orientadas hacia adelante en señal de atención. Para asombro de los espectadores, no mostraba los signos habituales de agresividad que había exhibido con los domadores profesionales. «Has estado asustado, ¿verdad?», murmuró Matías, tan bajo que solo el caballo podía escucharlo. Tormenta resopló suavemente, como si respondiera a la pregunta. El niño dio otro paso, extendiendo lentamente una mano con la palma hacia arriba. El animal retrocedió un poco, desconfiado. «Está bien, tranquilo», continuó Matías sin moverse. «No voy a hacerte daño. Nadie lo hará». Entre los espectadores,
Gustavo Rinaldi observaba la escena con una mezcla de escepticismo y fascinación. En todos sus años, tratando con caballos de alto valor, nunca había presenciado nada parecido. El niño no utilizaba técnicas convencionales de doma. Parecía estar, simplemente, hablando con el animal. «Va a fracasar en cualquier momento», susurró Carlos Mendoza, el ganadero a su lado. Ese caballo está esperando el momento para atacar. Pero Tormenta no atacaba. Para desconcierto de todos, el semental inclinó ligeramente la cabeza, olfateando la mano extendida de Matías. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Mercedes, la madre del niño, permanecía con las manos apretadas contra el pecho, dividida entre el orgullo y el miedo. Con una suavidad casi hipnótica, Matías comenzó a acariciar el hocico de Tormenta. El caballo aceptó el contacto sin resistencia, algo que ninguno de los domadores había conseguido. Después de unos momentos que parecieron eternos, el niño deslizó la mano hasta el cuello del animal, en una caricia firme pero gentil. «Eres hermoso», le dijo, ahora con voz un poco más audible. «Y muy valiente». Tormenta bajó la cabeza, permitiendo que Matías acariciara su frente y sus orejas. La conexión entre ambos era palpable, como si compartieran un lenguaje que los demás no podían comprender. Uno de los asistentes de Rinaldi, un hombre de expresión severa, se acercó a su jefe. «Esto es algún tipo de truco, señor», murmuró. «El chico debe tener alguna sustancia que calma al animal, o quizás conocía al caballo de antes». Gustavo no respondió. Su mirada estaba fija en la escena, calculando las posibilidades. La idea de perder 10.000 reales ante un niño harapiento le resultaba humillante, pero había algo más que dinero en juego aquí: su reputación ante la élite reunida en su hacienda. Matías, mientras tanto, había dado un paso atrás. Hizo un gesto suave con la mano, y para incredulidad de todos, Tormenta se acercó a él, siguiendo el movimiento como si fuera un perro adiestrado. El niño se desplazó lateralmente y el caballo lo siguió, manteniendo siempre la misma distancia. Augusto Viana, el criador de caballos, sonrió con aprobación. Había reconocido algo que pocos allí entenderían: un talento natural, una comunicación intuitiva con los animales que no se podía enseñar ni comprar. «Lleva 5 minutos ahí dentro y el caballo no lo ha atacado», comentó una mujer elegante. «Pero eso no significa que pueda montarlo». Tenía razón, y todos lo sabían. Una cosa era calmar a Tormenta, y otra muy distinta subirse a su lomo sin provocar su furia. Los jinetes experimentados habían fracasado precisamente en ese punto. Matías pareció escuchar el comentario, porque en ese momento se dirigió al costado del caballo. Con una mano sobre el cuello del animal, se inclinó ligeramente, hablándole al oído. Tormenta permaneció quieto, aparentemente relajado. «Llegó el momento», susurró el niño, tan bajo que nadie más pudo oírlo. «¿Me dejarás?». Como si entendiera la pregunta, Tormenta agachó levemente la cabeza, en lo que casi parecía un gesto de asentimiento. Sin previo aviso, Matías colocó ambas manos sobre el lomo del caballo y con un movimiento ágil que denotaba experiencia, se impulsó y saltó sobre él. Un jadeo colectivo resonó entre los espectadores. «¡Empieza el cronómetro!», gritó alguien, mientras uno de los empleados de Rinaldi activaba apresuradamente su reloj. Durante un segundo eterno, Tormenta no reaccionó. Matías estaba sentado sobre su lomo, erguido, con las piernas a los lados del poderoso animal, sin montura ni estribos, solo con sus manos apoyadas suavemente en la crin negra. Luego, el caballo se estremeció. Un temblor recorrió su cuerpo musculoso y todos contuvieron el aliento, esperando la explosión de violencia que había derribado a tantos otros. Mercedes cerró los ojos, incapaz de mirar. Pero en lugar de encabritarse, Tormenta comenzó a moverse en círculos lentos por el corral, con Matías firmemente sentado sobre él. El niño no tiraba de la crin, no clavaba los talones en los flancos del animal, simplemente se mantenía en equilibrio, acompañando los movimientos del caballo con su propio cuerpo, como si ambos fueran uno solo. 10 segundos,
anunció el cronometrador con voz incrédula. «Imposible», murmuró Gustavo apretando los puños. «Ha tenido que entrenar a este caballo en secreto». Pero todos los presentes sabían que eso era imposible. Tormenta había estado bajo estricta vigilancia desde su llegada a la hacienda Cielo Dorado, y antes de eso, en la hacienda Monteros, había demostrado ser igualmente salvaje con todos los que intentaron montarlo. 20 segundos. El caballo aumentó la velocidad, trotando ahora con más brío. Matías se adaptaba a cada movimiento con una fluidez sorprendente, como si llevara años montando sin silla. Su rostro infantil mostraba una expresión serena, casi feliz. 30 segundos. Un murmullo de admiración recorrió la multitud. Incluso los más escépticos empezaban a reconocer que estaban presenciando algo extraordinario. La madre de Matías había abierto los ojos y ahora observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y temor. Conocía el don especial del niño. Lo había visto crecer con esa inexplicable conexión con los animales, pero nunca había imaginado que llegaría a este punto. 40 segundos. Gustavo Rinaldi sentía cómo una gota de sudor frío le recorría la espalda. La posibilidad de perder la apuesta se hacía cada vez más real. No era el dinero lo que le preocupaba, sino el hecho de que un niño campesino estuviera humillándolo frente a la alta sociedad. «Haz que pare», ordenó en voz baja a uno de sus hombres. «Distrae al caballo». El empleado dudó. «Señor, podría ser peligroso para el niño». «Hazlo», insistió Gustavo, con los dientes apretados. El hombre dio un paso hacia el corral, pero Augusto Viana lo sujetó firmemente del brazo. «Ni se te ocurra», advirtió el viejo criador con voz gélida. «Si ese niño se cae por tu culpa, me aseguraré personalmente de que todos se enteren». 50 segundos. Tormenta había completado varias vueltas al corral, y ahora, increíblemente, parecía estar disfrutando del paseo. Sus movimientos eran fluidos, elegantes, sin rastro de la furia que lo había caracterizado. Matías seguía sentado con naturalidad, sin forzar, sin imponer, simplemente existiendo en armonía con el animal. 55 segundos. Los invitados comenzaron a contar regresivamente, atrapados en la emoción del momento. 5, 4, 3, 2, 1. «¡Un minuto!», gritó el cronometrador alzando el brazo. Un aplauso espontáneo estalló entre los presentes. Incluso aquellos que habían apostado por el fracaso del niño no podían evitar reconocer la hazaña. Mercedes soltó un sollozo de alivio y alegría. Gustavo Rinaldi permanecía inmóvil, con el rostro pétreo, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Su caballo indomable, su símbolo de poder y exclusividad, había sido conquistado por un niño sin recursos, sin técnica formal, sin nada más que una extraña habilidad natural. Matías, ajeno a la conmoción que había provocado, se inclinó hacia adelante y abrazó el cuello de Tormenta, susurrándole algo al oído. Luego, con la misma naturalidad con la que había subido, deslizó una pierna sobre el lomo del animal y saltó al suelo. El caballo, lejos de alejarse, lo siguió dócilmente cuando el niño caminó hacia la puerta del corral. Al salir, Matías fue recibido por un coro de voces excitadas. Los invitados lo rodearon, bombardeándolo con preguntas, felicitaciones, incluso ofertas de trabajo como domador. El niño, abrumado por la atención repentina, buscó con la mirada a su madre, quien se abrió paso entre la multitud para abrazarlo. «Lo conseguiste, hijo», exclamó Mercedes, con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que podías». Matías sonrió, pero su mirada se dirigió hacia Gustavo Rinaldi, que seguía apartado del tumulto, observando la escena con expresión indescifrable. El niño se separó gentilmente de su madre y caminó hacia el millonario, deteniéndose frente a él con la misma dignidad tranquila que había mostrado desde el principio. «Cumplí con mi parte, señor», dijo simplemente. Gustavo miró al muchacho. Algo en esos ojos infantiles pero antiguos lo desarmaba, le hacía sentir extrañamente vulnerable, como si el niño pudiera ver a través de todas sus defensas. «Así es», respondió finalmente sacando el fajo de billetes de su bolsillo. «Un trato es un trato».
La entrega del dinero fue un momento cargado de tensión. Gustavo extendió el fajo de billetes con un gesto mecánico, sus ojos grises fijos en el rostro del niño. Matías tomó el dinero con manos temblorosas, consciente del peso de lo que acababa de lograr. 10.000 reales, una suma que su familia nunca había visto junta. «No lo gastéis todo en dulces», comentó Rinaldi con una sonrisa forzada, intentando restar importancia al momento con un comentario condescendiente. Varios invitados rieron nerviosamente, pero Matías no se inmutó. Con una seriedad impropia de su edad, contó los billetes meticulosamente y luego se los entregó a su madre. Mercedes los recibió con una mezcla de incredulidad y reverencia, guardándolos cuidadosamente en el bolsillo de su delantal. «Gracias, señor Rinaldi», dijo el niño con una educación que sorprendió a muchos. «También quiero agradecerle por cuidar bien de Tormenta». La sinceridad del comentario desconcertó a Gustavo. ¿Estaba este niño agradeciéndole a él? La situación resultaba casi surrealista. «Es mi caballo», respondió secamente. «Por supuesto que lo cuido bien». Matías asintió, pero algo en su mirada sugería que veía más allá de las palabras del millonario. «Tormenta sigue en el corral, señor. ¿Puedo despedirme de él?». La petición provocó murmullos entre los presentes. Después de lo que habían presenciado, nadie dudaba de la conexión especial entre el niño y el caballo, pero la idea de que Matías considerara necesaria una despedida formal resultaba conmovedora y extraña a partes iguales. «Adelante», concedió Gustavo con un gesto de la mano, fingiendo desinterés. El público abrió paso mientras Matías regresaba al corral. Tormenta, que había permanecido tranquilo tras la salida del niño, levantó la cabeza al verlo regresar. El contraste entre el imponente semental negro y la figura pequeña y frágil del muchacho seguía siendo impactante. Matías entró de nuevo en el corral, acercándose al caballo con la misma naturalidad que antes. Tormenta trotó hacia él, deteniéndose a escasos centímetros. El niño acarició su hocico y luego apoyó la frente contra la del animal, susurrando palabras que nadie más podía escuchar. «Ya no tendrás miedo», le decía. «Ahora saben que no eres malo, solo incomprendido». Tormenta resopló suavemente, como si respondiera a sus palabras. Desde la valla, Augusto Viana observaba con interés profesional. En sus 50 años dedicados a los caballos, había visto jinetes excepcionales, domadores con técnicas innovadoras, pero nunca algo como esto. La comunicación entre Matías y Tormenta trascendía las metodologías tradicionales. «Señor Rinaldi», dijo Viana, acercándose a Gustavo, que permanecía apartado del grupo, con los brazos cruzados. «He criado caballos toda mi vida, y puedo asegurarle que lo que estamos presenciando es extraordinario. Ese niño tiene un don». Gustavo emitió un gruñido no comprometido. La humillación de la apuesta perdida aún escocía. «Don o no», respondió finalmente. «Tormenta sigue siendo mi propiedad». «Por supuesto», asintió Viana. «Pero si me permite un consejo, no desperdicie este talento. Ese muchacho podría transformar por completo el comportamiento de Tormenta, hacer de él un campeón en lugar de un problema». «¿Está sugiriendo que contrate a un niño de 12 años?» preguntó Rinaldi con sarcasmo. «Estoy sugiriendo, señor Rinaldi, que reconozca el valor cuando lo ve, sin importar de dónde provenga». Mientras los dos hombres conversaban, Matías había terminado su despedida. Con un último gesto cariñoso hacia el caballo, salió del corral y se reunió con su madre. Mercedes lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo de las miradas insistentes de los ricos invitados. Carlos Mendoza, el ganadero amigo de Gustavo, se acercó a ellos con una sonrisa calculadora. «Impresionante demostración, muchacho», dijo, palmeando el hombro de Matías con familiaridad. «¿Has pensado en trabajar como domador? Podría ofrecerte un puesto en mi hacienda. Pago bien». Antes de que Matías pudiera responder, otro invitado se unió a la conversación, ofreciendo también empleo al niño. En cuestión de minutos,
Mercedes y su hijo se vieron rodeados por empresarios ansiosos por aprovechar el talento recién descubierto. «Mi hijo solo tiene 12 años», intervino Mercedes con firmeza. «Y debe terminar la escuela. Puede trabajar los fines de semana», insistió uno. «Le pagaremos el triple que a un domador adulto». La idea de que su hijo pudiera ganar un salario superior al de muchos adultos resultaba tentadora para Mercedes, cuyo trabajo en la cocina apenas les permitía subsistir. Sin embargo, la preocupación maternal prevalecía. «Lo pensaremos», respondió diplomáticamente tomando la mano de Matías. «Ahora, si nos disculpan, debemos regresar a casa». El intento de retirarse fue interrumpido por la voz autoritaria de Gustavo Rinaldi. «Un momento», dijo, acercándose al grupo con paso decidido. «Aún no hemos terminado». Un silencio expectante se instaló entre los presentes. La expresión de Gustavo era indescifrable, una mezcla de cálculo y determinación. «Matías, quiero proponerte algo», continuó, sorprendiendo a todos por el tono directo con que se dirigía al niño. «Ven a trabajar a mi hacienda. Te pagaré 20.000 reales al mes». La oferta provocó jadeos entre los invitados. Era una suma exorbitante, varias veces superior a lo que ganaba un capataz experimentado. Mercedes palideció, abrumada por la cifra, mientras Matías miraba al millonario con expresión cauta. «¿Por hacer qué, señor?», preguntó el niño. Gustavo esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Por enseñarme cómo domaste a Tormenta. Quiero que me muestres tu técnica y que trabajes con otros caballos de mi propiedad». Ahora la estrategia de Rinaldi se volvía evidente para los más astutos. No estaba ofreciendo un trabajo, sino comprando el silencio y la exclusividad del talento de Matías. Si el niño aceptaba, su don quedaría bajo el control de Gustavo, y la humillación de hoy se transformaría en una inversión rentable. Matías miró a su madre, buscando consejo. Mercedes dudaba. La suma ofrecida cambiaría sus vidas por completo, les permitiría dejar atrás la pobreza, quizás comprar una pequeña casa propia. Pero algo en la mirada de Gustavo la inquietaba. «¿Puedo pensarlo?», preguntó Matías finalmente, con una madurez que seguía sorprendiendo a todos. La sonrisa de Gustavo se tensó. «Hasta mañana», concedió. «Espero tu respuesta antes del mediodía». Con esta declaración, el millonario dio por terminado el evento. Hizo un gesto a sus empleados para que comenzaran a desmontar la carpa y a despedir a los invitados. La exhibición había concluido, aunque no de la manera que había planeado. Mercedes y Matías aprovecharon la confusión para retirarse discretamente hacia el viejo automóvil prestado. Una vez dentro, con las puertas cerradas, la mujer abrazó a su hijo con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró, «tan orgullosa y tan asustada». Matías sonrió, recostándose contra el hombro de su madre. «¿Por qué asustada? Tormenta nunca me haría daño». Mercedes acarició el cabello oscuro de su hijo. «No es el caballo quien me preocupa, Matías. Es el dueño». El camino de regreso a la hacienda Monteros fue silencioso. Mercedes conducía concentrada, mientras Matías miraba por la ventanilla, perdido en sus pensamientos. El dinero de la apuesta seguía en el bolsillo del delantal de su madre, una fortuna que podría cambiar sus vidas, y ahora la oferta de Gustavo prometía multiplicarla. «¿Qué haré, mamá?», preguntó finalmente el niño. «¿Debería aceptar el trabajo?». Mercedes suspiró, deteniendo el auto a un lado del camino polvoriento. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de tonos dorados y rojizos. «Matías», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo que haces con los animales es un don. Tu padre también lo tenía, aunque no tan fuerte como tú. Es algo especial, algo que viene del corazón». El niño asintió. Lo sabía desde siempre, aunque nunca habían hablado abiertamente de ello. «Hombres como Gustavo Rinaldi», continuó Mercedes, «no entienden esas cosas. Para ellos, todo tiene un precio, todo puede comprarse y venderse. Si aceptas su oferta, intentará poseer tu don como posee sus tierras y sus caballos. Pero necesitamos el dinero, mamá.
argumentó Matías con preocupación de adulto. La renta, los medicamentos para la abuela. Mercedes tomó las manos de su hijo entre las suyas. Ya tenemos 10.000 reales, sonrió. Es más dinero del que hemos visto nunca. Podremos pagar la renta por muchos meses y comprar medicinas. No necesitamos vendernos a Rinaldi. Matías consideró las palabras de su madre. Entendía su preocupación, pero también sentía algo que no lograba explicar. Una conexión con Tormenta que no había terminado. Como si el caballo lo estuviera llamando, necesitándolo. Cuando llegaron a la hacienda Monteros, encontraron a don Ernesto esperándolos en la entrada de la casa principal. El hacendado parecía ansioso, caminando de un lado a otro con las manos en los bolsillos. «Mercedes», exclamó al verlos llegar. «¿Dónde han estado?» Medio pueblo habla ya de lo que ocurrió en la hacienda de Rinaldi. La noticia había viajado más rápido que ellos. Mercedes explicó brevemente lo sucedido, mientras Matías permanecía en silencio, agotado por las emociones del día. «¿10.000 reales?» repitió don Ernesto, incrédulo. «¿Y ahora te ofrece un puesto por 20.000 al mes?» «Esto es excesivo», completó Mercedes. «Y sospechoso». Don Ernesto se mesó la barba, reflexionando. El talento de Matías no era desconocido en la hacienda. Lo había visto calmar a vacas nerviosas durante el ordeño, acercarse a toros que los peones experimentados evitaban. Pero domar a Tormenta, eso era otro nivel. «Necesito hablar con ustedes sobre algo importante», dijo finalmente. «Pasen a mi despacho, por favor». El despacho de don Ernesto era una habitación sencilla pero cálida, con paredes adornadas por fotografías de caballos premiados y antiguas generaciones de la familia Monteros. Una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre un escritorio de madera gastada por el tiempo. El hacendado les indicó que tomaran asiento mientras él cerraba la puerta con cuidado. Matías observó una fotografía antigua que mostraba a un hombre joven junto a un caballo negro de extraordinario parecido con Tormenta. Había algo familiar en aquel rostro del pasado, algo que le provocaba una sensación extraña. «Lo que voy a contarles», comenzó don Ernesto, sentándose pesadamente en su sillón de cuero agrietado. «Tiene que ver con la historia de Tormenta. Una historia que Gustavo Rinaldi desconoce». Mercedes se inclinó hacia adelante, intrigada, mientras Matías no apartaba la vista de la fotografía. «Ese caballo no es simplemente un animal salvaje», continuó el hacendado. «Proviene de una línea muy especial, casi extinta, que mi abuelo comenzó a criar hace casi 100 años. Con un gesto cansado, don Ernesto se levantó y señaló la fotografía que había captado la atención de Matías. «Este es mi padre, Tomás Monteros, con Relámpago, el bisabuelo de Tormenta. Estos caballos han sido siempre excepcionales, pero también increíblemente selectivos con sus jinetes». «¿Selectivos?», preguntó Mercedes confundida. Don Ernesto sonrió con melancolía. «Mi padre decía que estos caballos podían ver el alma de las personas. Suena a superstición, lo sé, pero durante generaciones solo permitieron ser montados por miembros de nuestra familia, rechazando violentamente a cualquier extraño que lo intentara». El hacendado regresó a su asiento, mirando directamente a Matías. «Hasta hoy», añadió con voz grave. «Hasta que tú lo montaste, Matías». El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había sentido algo especial con Tormenta, una conexión que iba más allá de su don habitual con los animales. «¿Pero por qué vendió a Tormenta a Rinaldi si es tan especial?», preguntó Mercedes desconcertada. Don Ernesto suspiró profundamente, y por primera vez, Matías notó lo envejecido que parecía, con profundas arrugas alrededor de los ojos y una expresión de derrota que nunca había visto en él. «La hacienda está en ruinas, Mercedes», confesó con voz quebrada. «Las deudas se acumulan. La sequía ha arruinado 2 cosechas consecutivas. Cuando Rinaldi ofreció 40.000 reales por Tormenta, vi la oportunidad de salvar al menos parte de la hacienda, dar trabajo a algunas familias durante unos meses más. Se pasó una mano por el rostro, como queriendo borrar el cansancio. Fue un error», continuó. «Lo supe en el momento en que firmé los papeles. Estos caballos no son mercancía.
Son parte de nuestra historia, de nuestra alma. Matías procesaba la información lentamente, conectando piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. ¿Por qué me cuenta todo esto, don Ernesto?, preguntó finalmente. El hacendado sonrió con tristeza. Porque creo que no es casualidad que Tormenta te aceptara, Matías. Hay algo que no le he contado a nadie, ni siquiera a tu madre. Mercedes se tensó, presintiendo lo que venía. Tu padre, Daniel, no era simplemente un trabajador de la hacienda, continuó don Ernesto. Era mi sobrino, hijo de mi hermano menor. La revelación cayó como un trueno en la pequeña habitación. Mercedes cerró los ojos, como si un dolor antiguo resurgiera, mientras Matías intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Mi papá era parte de la familia Monteros?, preguntó con voz incrédula. Don Ernesto asintió lentamente. Mi hermano se casó contra la voluntad de nuestro padre, con una mujer de otra clase social. Fue desheredado y expulsado de la familia. Daniel nació lejos de aquí, pero el destino lo trajo de vuelta cuando era joven, buscando trabajo sin revelar su verdadero apellido. Mirando a Mercedes añadió, cuando ustedes se enamoraron, él ya había decidido dejar atrás su pasado, ser simplemente Daniel Rojas, un trabajador honrado. Matías miró a su madre, que mantenía la mirada baja, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. ¿Tú lo sabías, mamá?, preguntó suavemente. Mercedes negó con la cabeza. Solo sabía que había tensión cuando don Ernesto estaba cerca. Tu padre nunca quiso hablar de ello. Decía que el pasado debía quedarse atrás. Don Ernesto se levantó nuevamente y se acercó a una pequeña caja fuerte oculta tras un cuadro. Con movimientos lentos, extrajo un sobre amarillento y se lo entregó a Matías. Esto le pertenecía a tu padre, dijo. Me lo confió antes del accidente. Dijo que algún día, cuando fuera el momento adecuado, debía dártelo. Con manos temblorosas, Matías abrió el sobre. Dentro encontró una fotografía descolorida de su padre, muy joven, montando a un caballo negro, con una sonrisa radiante que Matías apenas recordaba. También había un viejo medallón de plata con un grabado de un caballo rampante, el mismo símbolo que aparecía en algunas de las fotografías más antiguas del despacho. Es el emblema de nuestra línea de caballos, explicó don Ernesto. Tu padre fue el último que pudo montar al padre de Tormenta. Después de su muerte, pensé que la conexión se había perdido para siempre. Mercedes tomó la mano de su hijo, intentando procesar toda esta información que cambiaba la perspectiva de su vida en común con Daniel. ¿Por qué no nos dijo nada antes?, preguntó con un deje de reproche en la voz. Don Ernesto bajó la mirada, avergonzado. Orgullo, supongo, y miedo. Cuando Daniel murió, debí acercarme a ustedes, reconocer a Matías como parte de la familia. Pero las viejas heridas, las tradiciones... Fui un cobarde, Mercedes. Y ahora, viendo a Matías con Tormenta, entiendo que he cometido un error imperdonable. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias, dolor por las verdades ocultas, asombro ante las revelaciones, y una extraña sensación de que las piezas de un destino mayor comenzaban a encajar. Matías observaba el medallón, pasando los dedos por el relieve del caballo. Ahora entendía mejor aquella conexión inmediata con Tormenta, aquel reconocimiento mutuo que había sentido al entrar en el corral. Entonces, ¿soy un Monteros?, preguntó, levantando la mirada hacia don Ernesto. El hacendado asintió con solemnidad. Por sangre, sí. Tu padre renunció al apellido, pero la sangre permanece, y los caballos lo saben. Mercedes se secó las lágrimas y enderezó la espalda, recuperando su fortaleza característica. ¿Por qué nos cuenta todo esto ahora, don Ernesto? ¿Qué espera que hagamos con esta información? El hacendado regresó a su escritorio, apoyando ambas manos sobre la superficie gastada. Quiero recuperar a Tormenta, declaró con firmeza, y quiero que Matías ocupe el lugar que le corresponde en esta familia. La propuesta flotó en el aire, inesperada y abrumadora.
Matías miró a su madre, buscando orientación. Mercedes parecía dividida entre la indignación por años de silencio y la posibilidad de un futuro mejor para su hijo. ¿Y cómo piensa recuperar al caballo?, preguntó finalmente. Rinaldi no lo venderá, menos ahora que ha visto lo que Matías puede hacer con él. Don Ernesto sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Hay algo que Rinaldi no sabe, algo que no le mencioné cuando le vendí a Tormenta. De un cajón extrajo un documento legal y lo colocó sobre el escritorio. La línea de caballos monteros está protegida por un contrato especial. Quien los compre debe comprometerse a mantener ciertas condiciones de crianza y manejo. Si estas condiciones no se cumplen, la venta puede revertirse con la devolución del dinero original. Mercedes frunció el ceño, perspicaz. ¿Qué condiciones incumplió Rinaldi? Una cláusula específica establece que estos caballos nunca deben ser sometidos a métodos de doma violentos o crueles, explicó don Ernesto. Tengo testigos de que Rinaldi permitió que sus domadores utilizaran técnicas agresivas con Tormenta. Matías recordaba el miedo en los ojos del caballo, las marcas que había notado en sus flancos. Aquello explicaba la desconfianza inicial del animal. Puedo demandarlo y recuperar a Tormenta, continuó el hacendado. Pero necesito tu ayuda, Matías. Necesito que testifiques sobre el estado en que encontraste al caballo. El niño asintió lentamente, procesando la propuesta. Una parte de él se alegraba ante la posibilidad de rescatar a Tormenta, de traerlo de vuelta a donde pertenecía. Pero otra parte dudaba, temiendo las consecuencias de enfrentarse a un hombre tan poderoso como Gustavo Rinaldi. Hay algo más que deben saber, añadió don Ernesto, con una expresión más sombría. La oferta de trabajo que te hizo Rinaldi no es casual. Él sospecha que hay algo especial en la línea de caballos monteros. Lleva años intentando comprar ejemplares, estudiarlos, entender qué los hace tan excepcionales. ¿Por qué?, preguntó Mercedes, alarmada. Don Ernesto miró directamente a Matías mientras respondía. Porque un caballo como Tormenta, perfectamente entrenado, podría valer millones en el circuito internacional. Y un niño que puede domarlo. Bueno, para Rinaldi eso equivale a una mina de oro. La revelación dejó a Matías con una sensación de inquietud. No le gustaba pensar en sí mismo o en Tormenta como mercancías, como herramientas para enriquecer a alguien más. ¿Qué propone entonces?, preguntó Mercedes, protectora. Don Ernesto respiró profundamente antes de responder. Propongo que rechacemos la oferta de Rinaldi, que iniciemos el proceso legal para recuperar a Tormenta, y que Matías comience a aprender todo sobre la tradición de los caballos monteros. Es su herencia, después de todo. El hacendado miró fijamente al niño, con una mezcla de esperanza y determinación. Y quiero reconocerte públicamente como parte de la familia, Matías, si tú lo aceptas. Matías contempló el medallón en su mano, pasando el pulgar por el relieve del caballo rampante. Las revelaciones de don Ernesto habían sacudido los cimientos de su identidad. Durante 12 años había sido simplemente Matías Rojas, el hijo de la cocinera, un niño más entre los trabajadores de la hacienda. Ahora, de repente, era parte de la familia Monteros, heredero de un legado centenario, conectado por sangre a esos extraordinarios caballos que siempre lo habían fascinado. Mercedes observaba a su hijo con ojos húmedos, dividida entre el dolor por los secretos guardados y la esperanza ante las nuevas posibilidades que se abrían para él. ¿Por qué mi padre renunció a todo esto?, preguntó Matías finalmente, su voz apenas un susurro. Don Ernesto se removió incómodo en su asiento antes de responder. Daniel era un hombre orgulloso, Matías. Cuando mi padre lo rechazó, juró que nunca dependería de la familia ni reclamaría nada que viniera de los Monteros. Quería labrar su propio camino. Mercedes asintió lentamente, recordando la determinación de su esposo, su negativa a hablar de su pasado, su insistencia en que el trabajo duro y la honestidad eran las únicas herencias que valía la pena dejar. Era tan terco, murmuró con una sonrisa triste, tan decidido a demostrar que podía salir adelante sin ayuda de nadie.
Don Ernesto la miró con una mezcla de respeto y remordimiento. Y lo logró Mercedes. Construyó una vida digna. Fue respetado por todos en la hacienda. No por su apellido, sino por sus acciones. Matías guardó silencio, absorbiendo cada palabra, intentando reconciliar la imagen del padre que recordaba con esta nueva historia. Tenía apenas 9 años cuando Daniel murió en aquel accidente con un tractor, dejando un vacío que nunca había logrado llenar completamente. Si mi padre rechazó ser un Monteros, ¿por qué debería yo aceptarlo ahora?, preguntó finalmente, levantando la mirada hacia don Ernesto. La pregunta, directa y cargada de significado, hizo que el viejo hacendado se sobresaltara. No había esperado este cuestionamiento. Tu padre tomó su decisión, respondió tras una pausa. Ahora te corresponde a ti tomar la tuya. No se trata solo de un apellido, Matías. Se trata de una conexión, un don que llevas en la sangre. Mercedes tomó la mano de su hijo, apretándola suavemente. Cualquiera que sea tu decisión, la respetaré, dijo con firmeza. Pero debemos pensar con claridad. Don Ernesto, ¿qué pasaría exactamente si aceptamos su propuesta? El hacendado se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre el escritorio. En términos prácticos, explicó, iniciaríamos un proceso legal para recuperar a Tormenta. Simultáneamente, anunciaría públicamente que Matías es hijo de mi sobrino y, por tanto, parte legítima de la familia Monteros. Ustedes se mudarían a la casa principal y Matías comenzaría a aprender sobre la administración de la hacienda, la crianza de caballos, todo lo que debería saber como heredero de esta tradición. Mercedes frunció el ceño, perspicaz. Y respecto a Rinaldi, usted mismo ha dicho que es un hombre poderoso y rencoroso. No aceptará perder a Tormenta ni a Matías sin luchar. Don Ernesto asintió gravemente. Rinaldi tiene influencia, es cierto, pero los documentos legales están de nuestro lado, y mi abogado cree que tenemos un caso sólido. Además, se detuvo, dudando un momento antes de continuar. Además, Rinaldi tiene varios enemigos influyentes, personas a las que ha perjudicado en sus negocios inmobiliarios, familias cuyas tierras ha arrebatado mediante tácticas cuestionables. Si nos enfrentamos a él públicamente, es posible que otros se unan a nuestra causa. Matías escuchaba con atención creciente. La idea de recuperar a Tormenta, de traerlo de vuelta a donde pertenecía, resonaba profundamente en él. Había sentido una conexión inmediata con el caballo, como si se reconocieran mutuamente, como si ambos supieran que estaban destinados a encontrarse. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó, mirando alternativamente a su madre y a don Ernesto. Mañana, respondió el hacendado. Rinaldi espera tu respuesta sobre su oferta de trabajo. Debes rechazarla. Mercedes asintió, apoyando esta decisión. La suma ofrecida por el millonario era tentadora, pero ambos sentían que aceptarla significaría una forma de cautiverio para Matías. ¿Y después?, insistió el niño. Don Ernesto sonrió por primera vez con genuino afecto. Después, comenzarás a conocer tu herencia. Te presentaré a los otros caballos de la línea Monteros. Te enseñaré los registros, las técnicas de crianza que hemos perfeccionado durante generaciones. Y cuando estemos preparados, enfrentaremos a Rinaldi legalmente para recuperar a Tormenta. La propuesta era ambiciosa, casi temeraria considerando el poder de su adversario. Pero había una determinación en la voz del hacendado que inspiraba confianza. La noche avanzó mientras discutían detalles, implicaciones, posibles escenarios. Don Ernesto ofreció a Mercedes y Matías habitaciones en la casa principal, pero la mujer prefirió regresar a su modesta vivienda en el área de los trabajadores. Necesitaban tiempo para asimilar tantas revelaciones, para tomar decisiones con cabeza fría. No hablaremos de esto con nadie por ahora, determinó Mercedes antes de partir. Ni siquiera sobre el rechazo a la oferta de Rinaldi, hasta que estemos seguros del siguiente paso. Don Ernesto asintió respetando su cautela. Les entregó el sobre con las pertenencias de Daniel, incluyendo documentos que probaban su filiación, y los acompañó hasta la puerta principal.
bajo el cielo estrellado, Matías se detuvo un momento, mirando hacia los establos donde había crecido rodeado de animales, encontrando en ellos una conexión que ahora comenzaba a comprender. ¿Crees que Tormenta estará bien esta noche?, preguntó a don Ernesto, con una preocupación que iba más allá de lo que un niño habitualmente sentiría por un caballo. El hacendado colocó una mano sobre el hombro de Matías, un gesto sencillo pero que simbolizaba el reconocimiento de un vínculo familiar largo tiempo negado. Los caballos monteros son fuertes, Matías. Y ahora Tormenta sabe que no está solo. Te ha encontrado. Con estas palabras resonando en su mente, Matías siguió a su madre hacia su pequeña casa en la parte trasera de la hacienda. La noche transcurrió lentamente, con Mercedes y su hijo conversando en voz baja hasta altas horas, recordando a Daniel, reevaluando el pasado a la luz de las nuevas revelaciones, imaginando un futuro que ahora se presentaba lleno de posibilidades inesperadas. Al amanecer, Matías ya estaba despierto, sentado en el porche de la casa, contemplando el medallón de los monteros. El sol naciente arrancaba destellos plateados del metal antiguo, y el niño sentía una extraña mezcla de nerviosismo y determinación ante lo que debía hacer ese día. Cuando Mercedes salió, ya vestida para sus labores en la cocina, encontró a su hijo con una expresión de resolución que lo hacía parecer mayor de lo que era. ¿Estás listo?, preguntó ella suavemente. Matías asintió, guardando el medallón en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. Estoy listo, mamá. Voy a rechazar la oferta de Rinaldi. El camino hacia la hacienda Cielo Dorado fue tenso. Don Ernesto había insistido en acompañarlos, conduciendo su vieja camioneta con Mercedes en el asiento del copiloto y Matías en la parte trasera. El hacendado intentaba proyectar confianza, pero sus nudillos blancos sobre el volante revelaban su nerviosismo. Rinaldi no es hombre que acepte un no fácilmente, había advertido. Intentará convencerte, Matías, quizás incluso amenazarnos. El niño había asentido con seriedad. A sus 12 años comprendía perfectamente lo que estaba en juego. No se trataba solo de rechazar un trabajo, sino de dar el primer paso en una confrontación con uno de los hombres más poderosos de la región. La hacienda Cielo Dorado se alzaba imponente bajo el sol de la mañana. A diferencia de la hacienda Monteros, con sus estructuras tradicionales y su aire de dignidad algo decaída, la propiedad de Rinaldi era ostentosa, moderna, diseñada para impresionar. Guardias de seguridad controlaban la entrada, y jardines perfectamente mantenidos flanqueaban el camino hacia la casa principal. Al llegar, fueron recibidos por un mayordomo que los condujo a una terraza con vista a los establos. Gustavo Rinaldi los esperaba allí, vestido de manera informal pero elegante, tomando un café mientras revisaba documentos. Su expresión al verlos llegar fue de ligera sorpresa, especialmente ante la presencia de don Ernesto. «Buenos días», saludó con una sonrisa calculada. «Veo que vienes bien acompañado, Matías. No esperaba una comitiva familiar para una simple respuesta laboral». Don Ernesto dio un paso adelante, estrechando la mano de Rinaldi con firmeza excesiva. «Buenos días, Gustavo. Espero que no te moleste mi presencia. Después de todo, Matías y su madre son parte de mi personal». Rinaldi entrecerró los ojos, percibiendo algo más en aquella declaración, pero mantuvo la compostura. Invitó a todos a sentarse y ofreció bebidas que fueron cortésmente rechazadas. «Entonces, Matías», dijo finalmente, dirigiendo su atención al niño, «¿has pensado en mi oferta? 20,000 reales mensuales, una oportunidad que pocos tendrían». Matías sostuvo la mirada del millonario sin titubear. Durante la noche había ensayado mentalmente este momento, preparándose para mantenerse firme. «Sí, señor Rinaldi. He pensado mucho en su oferta», respondió con voz clara, «y debo rechazarla. No puedo trabajar para usted». La sonrisa de Gustavo se congeló, y un destello de irritación cruzó su rostro antes de que pudiera controlarlo. «¿Puedo preguntar por qué?», inquirió, manteniendo un tono cordial que no alcanzaba sus ojos. «Es una suma extraordinaria para alguien de tu edad y condición». Matías sintió la mano de su madre apretando la suya bajo la mesa, dándole valor. «No creo que podamos trabajar bien juntos, señor», respondió simplemente.
Lo que hago con los caballos no es algo que pueda enseñarse o venderse. Es una conexión. Rinaldi soltó una risa seca, desprovista de humor. Todo tiene un precio, muchacho. Todo puede comprarse, venderse o enseñarse. Solo es cuestión de encontrar la cifra correcta. Miró a Mercedes con una sonrisa que intentaba ser encantadora pero resultaba predatoria. ¿30,000 al mes?, propuso. Piénsalo, Mercedes. Podrías dejar de trabajar en la cocina. Tú y Matías tendrían una vida completamente diferente. Mercedes mantuvo la compostura, aunque su pulso se había acelerado. Agradecemos su generosidad, señor Rinaldi, pero la decisión está tomada. Matías no trabajará para usted. La tensión en la terraza era palpable. Rinaldi tamborileaba con los dedos sobre la mesa, estudiando a cada uno de sus visitantes, calculando su próximo movimiento. «Es por el caballo, ¿verdad?», dijo finalmente, fijando la mirada en Matías. «Has establecido algún tipo de vínculo con Tormenta y ahora crees que tienes derecho sobre él». Don Ernesto intervino, intentando desviar la conversación. «Gustavo, el chico simplemente no está interesado en tu oferta. No hay necesidad de buscar motivos ocultos». Pero Rinaldi ya no lo escuchaba. Se había puesto de pie, dirigiéndose hacia la barandilla de la terraza que daba a los establos. Desde allí, Tormenta era visible en un corral especial, separado de los otros caballos. «¿Sabes cuánto he invertido en ese animal?», preguntó, sin volverse hacia ellos. «No solo el precio de compra, especialistas, domadores, equipamiento, todo para que un niño campesino lo montara como si nada en menos de 5 minutos». Se volvió lentamente, y su expresión se había transformado. La máscara de cortesía empresarial había caído, revelando un rostro endurecido por la ambición y el orgullo herido. «Hay algo que no me están diciendo», declaró, fijando su mirada penetrante en don Ernesto. «Este repentino interés tuyo en el chico, tu presencia aquí hoy, no es casualidad». Matías sintió un escalofrío. Rinaldi era más perceptivo de lo que habían anticipado. Don Ernesto mantuvo la calma, aunque un leve tic en su ojo derecho delataba su tensión. «Como dije, Gustavo, Mercedes y Matías forman parte de mi personal. Me preocupo por su bienestar». Rinaldi soltó una carcajada seca. ¿Desde cuándo los hacendados acompañan personalmente a sus empleados para rechazar ofertas laborales? No. Hay algo más. Se acercó a la mesa con movimientos calculados, como un depredador acechando. «Quizás deberíamos hablar de la verdadera razón por la que me vendiste a Tormenta, Ernesto. Estabas desesperado, casi en bancarrota, y ahora, milagrosamente, pareces haber recuperado el interés en ese caballo». Don Ernesto se tensó visiblemente. Rinaldi había tocado un punto sensible, exponiendo su debilidad financiera frente a Mercedes y Matías. «Mis motivos para vender a Tormenta no vienen al caso», respondió con dignidad forzada. «Estamos aquí para comunicarte la decisión de Matías, nada más». Rinaldi ignoró la respuesta, centrando ahora su atención en el niño. «¿Te ha contado Ernesto sobre los caballos monteros, Matías? ¿Sobre su supuesta línea especial que solo puede ser montada por ciertos elegidos?» El sobresalto involuntario de Matías fue toda la confirmación que Rinaldi necesitaba. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. «Lo sabía», murmuró. «Por eso estás aquí, Ernesto. Has descubierto que el chico tiene alguna conexión con esos caballos, y ahora quieres utilizarlo». Don Ernesto se puso de pie, intentando recuperar el control de la situación. «Creo que hemos terminado aquí, Gustavo. Matías ha rechazado tu oferta. Respeta su decisión». Pero Rinaldi no había terminado. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de Matías. «¿Qué te ha prometido, muchacho? ¿Un porcentaje de la hacienda? ¿Un futuro como criador de caballos? Lo que sea. Puedo superarlo». Mercedes intervino. «Protectora, mi hijo ya ha dado su respuesta, señor Rinaldi. Por favor, respétela». El millonario la miró con desprecio apenas disimulado. 10 años cocinando para peones, y de repente rechazas 30,000 reales al mes. ¿Por lealtad a Monteros? No me hagas reír. Fue entonces cuando Matías,
sintiendo el medallón contra su pecho, tomó una decisión. Con una calma que sorprendió incluso a su madre, se puso de pie y miró directamente a los ojos de Rinaldi. «No trabajo para don Ernesto por dinero, señor, ni rechazaré su oferta por lealtad. Lo hago porque Tormenta y yo compartimos algo que usted nunca entenderá». Sacó el medallón de su bolsillo y lo sostuvo en alto, el emblema del caballo rampante brillando bajo la luz del sol. «Soy un Monteros, señor Rinaldi. Daniel Rojas, mi padre, era sobrino de don Ernesto. Y según la tradición familiar, los caballos como Tormenta solo aceptan ser montados por miembros de nuestra sangre». El silencio que siguió fue absoluto. Mercedes contuvo el aliento, mientras don Ernesto cerraba los ojos brevemente, como resignándose a lo inevitable. No habían planeado esta revelación tan pronto, pero el instinto de Matías había tomado el control. Rinaldi observó el medallón, luego el rostro decidido del niño, y finalmente dirigió su mirada a don Ernesto, que ahora se erguía con renovada determinación. «¿Es esto cierto?», preguntó, con una voz peligrosamente controlada. Don Ernesto asintió lentamente. «Daniel era mi sobrino. Renunció al apellido familiar por diferencias con mi padre, pero su sangre, la sangre Monteros, corre por las venas de Matías». Rinaldi procesó la información con rapidez, y su rostro mostró una sucesión de emociones: sorpresa, irritación y finalmente, cálculo. «Interesante», dijo finalmente, recuperando parte de su compostura. «Muy interesante. Y conveniente, debo añadir. Un huérfano que de repente descubre su noble linaje, justo cuando un caballo valioso necesita un jinete». Matías apretó el medallón con fuerza, sintiendo una oleada de indignación ante la insinuación de que su identidad era una fabricación oportuna. «Mi padre murió hace 3 años, señor», dijo con voz temblorosa pero firme. «Mucho antes de que usted comprara a Tormenta». Rinaldi lo ignoró, dirigiéndose ahora exclusivamente a don Ernesto. «Supongo que esto explica tu repentino interés en el chico. ¿Qué sigue, Ernesto? Reclamar a Tormenta mediante alguna cláusula legal oculta». La precisión de la conjetura hizo que don Ernesto palideciera. Rinaldi sonrió con satisfacción depredadora. «Lo sabía. Siempre leo la letra pequeña, amigo mío. Incluida esa ridícula cláusula sobre métodos de doma en el contrato de venta». Se volvió hacia una mesita auxiliar y tomó un documento que aparentemente tenía preparado. «Por suerte, me adelanté. Esto es una renuncia formal a cualquier reclamación futura sobre Tormenta. La firmé ayer, ante notario, refutando específicamente cualquier alegación sobre métodos inapropiados de doma». Don Ernesto tomó el documento con manos temblorosas. Efectivamente, Rinaldi había blindado legalmente su posesión de Tormenta, anticipándose a la estrategia que planeaban utilizar. «Esto no cambia nada», declaró el hacendado, aunque su voz carecía de convicción. «Tengo testigos de los métodos empleados por tus domadores». Rinaldi agitó la mano con desdén. «¿Empleados que dependen de ti para comer? ¿Frente a mis especialistas certificados internacionalmente? Buena suerte con eso en los tribunales, Ernesto». Se produjo un silencio tenso, roto finalmente por un relincho potente que llegaba desde los establos. Tormenta, como si sintiera la presencia de Matías, llamaba desde su corral. El niño se volvió instintivamente hacia el sonido, y Rinaldi no perdió detalle de su reacción. «Parece que te echa de menos», comentó con falsa amabilidad. «¿Por qué no vas a saludarlo? Quizás puedas demostrarme una vez más ese don especial que tienes». La propuesta, aparentemente inocente, ocultaba una trampa que Matías no supo identificar. Miró a su madre y a don Ernesto, buscando orientación. «No tenemos por qué seguir aquí», intervino Mercedes poniéndose de pie. «Hemos comunicado nuestra decisión. Nos marchamos». Rinaldi bloqueó sutilmente el camino hacia la salida. «Por supuesto, pueden irse. Pero antes, tengo una contraoferta que hacer. No a Matías, sino a ti, Ernesto». Don Ernesto frunció el ceño, desconfiado. «¿Qué tipo de contraoferta?». Rinaldi sonrió, saboreando el momento.
Sé que la Hacienda Monteros está al borde de la quiebra. Los bancos no te darán más crédito, y la próxima temporada será desastrosa si no puedes invertir en nuevos sistemas de riego. El hacendado palideció. La situación financiera de la hacienda era aún más precaria de lo que había revelado a Mercedes y Matías. «Podría ayudarte», continuó Rinaldi. «Una inyección de capital, un socio con influencia en los bancos. Monteros podría recuperarse». «¿A cambio de qué?», preguntó don Ernesto, aunque todos presentían la respuesta. Rinaldi se encogió de hombros con fingida despreocupación. «A cambio de que renuncien a cualquier reclamación sobre Tormenta. Y que Matías venga a trabajar para mí, con tu bendición. Digamos, una temporada de prueba, 6 meses. Si después quiere marcharse, será libre de hacerlo». La propuesta flotó en el aire, tentadora y peligrosa a la vez. Don Ernesto miró a Mercedes y Matías, y en sus ojos se reflejaba la batalla interna entre la responsabilidad hacia la hacienda que tantas familias sustentaba y su compromiso recién asumido con su sobrino nieto. «No aceptaremos», declaró Mercedes firmemente, antes de que don Ernesto pudiera responder. «Mi hijo no es moneda de cambio». Rinaldi la miró con una mezcla de irritación y curiosidad. «Eres muy valiente para ser una simple cocinera, Mercedes. O debería decir, cuñada». La insinuación de que conocía más detalles de la historia familiar de lo que habían supuesto resultó inquietante. Mercedes mantuvo la compostura, pero un ligero temblor en sus manos traicionaba su nerviosismo. Matías, que había permanecido en silencio, procesando el intercambio entre los adultos, dio un paso adelante. «Quiero ver a Tormenta», declaró con una calma sorprendente. «Ahora». Rinaldi arqueó una ceja, intrigado por la repentina determinación del niño. Por supuesto, concedió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Acompáñame». Mercedes intentó protestar, pero Matías la tranquilizó con una mirada. Había algo en sus ojos, una seguridad nueva, como si hubiera tomado una decisión importante. El grupo descendió de la terraza hacia los establos, con Rinaldi liderando el camino. El millonario caminaba con la confianza de quien tiene todas las cartas en la mano, mientras don Ernesto y Mercedes seguían a Matías con evidente preocupación. Al acercarse al corral especial donde mantenían a Tormenta, el caballo reaccionó visiblemente. Levantó la cabeza, las orejas en alerta, y emitió un relincho que parecía de reconocimiento. Cuando Matías se aproximó a la valla, el semental trotó hacia él con una docilidad que contrastaba marcadamente con su comportamiento habitual. «¿Ves?», comentó Rinaldi observando la escena con interés científico. «Hay algo especial entre ustedes. Algo que podría ser muy valioso si se estudia adecuadamente». Matías ignoró el comentario, concentrado en Tormenta. Extendió la mano a través de la valla, y el caballo acercó su hocico, permitiendo la caricia con total confianza. «Está nervioso», murmuró el niño. «Y triste. No le gusta este lugar». Rinaldi soltó una risa seca. «Los caballos no sienten tristeza, muchacho. Es un animal, no una persona». Matías se volvió hacia él, y había una extraña autoridad en su mirada, impropia de sus 12 años. «Se equivoca, señor Rinaldi. Los caballos sienten más de lo que usted jamás entenderá. Y Tormenta pertenece a la Hacienda Monteros, a su hogar». El rostro de Rinaldi se endureció ante el desafío. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran, mucho menos un niño de 12 años. La tensión en el ambiente era palpable mientras los 4 permanecían junto al corral, con Tormenta observándolos atentamente, como si entendiera perfectamente la discusión sobre su destino. Matías, consciente de haber cruzado una línea, intentó suavizar el momento. «No pretendo faltarle al respeto, señor Rinaldi», dijo con voz controlada. «Solo digo lo que siento». El millonario estudió al muchacho con renovado interés. Había algo en Matías que lo desconcertaba, una mezcla de inocencia infantil y sabiduría antigua que no encajaba con su experiencia habitual del mundo. «Eres un chico interesante», concedió finalmente, «pero sigues siendo solo un niño que no entiende cómo funciona el mundo real». Se volvió hacia don Ernesto,
adoptando un tono más pragmático. Mi oferta sigue en pie hasta mañana, Ernesto. Ayuda financiera para Monteros a cambio de que el chico trabaje aquí durante 6 meses. Piénsalo bien. La próxima temporada de lluvias está a la vuelta de la esquina y sin sistemas de riego modernos. Dejó la frase en el aire, permitiendo que la amenaza implícita de ruina económica calara en el hacendado. Don Ernesto parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Su rostro mostraba las líneas profundas de la preocupación, el peso de la responsabilidad por todas las familias que dependían de la hacienda. Mercedes, percibiendo su vacilación, intervino con firmeza. «No venderemos el futuro de mi hijo por dinero», declaró, «ni siquiera para salvar la hacienda». Don Ernesto la miró con una mezcla de admiración y frustración. Su determinación era admirable, pero quizás no comprendía completamente las consecuencias de un colapso económico para toda la comunidad. Matías, mientras tanto, no había apartado la mirada de Tormenta. El caballo mantenía su atención fija en él, como si esperara algo. Una idea comenzó a formarse en la mente del niño, una posibilidad que hasta entonces no había considerado. «Señor Rinaldi», dijo de repente, volviendo su atención al millonario, «¿le importaría si entro al corral para despedirme de Tormenta apropiadamente?» La solicitud pareció desconcertar a Rinaldi, que dudó momentáneamente. «¿Despedirte? ¿Eso significa que estás rechazando definitivamente mi oferta?» Matías asintió con seriedad. «Sí, señor. Pero me gustaría despedirme de él. Solo una vez más». Mercedes miró a su hijo con preocupación, temiendo alguna trampa por parte de Rinaldi, pero había algo en la expresión de Matías que la tranquilizó. Don Ernesto, por su parte, observaba con atención, intentando adivinar qué planeaba el muchacho. Rinaldi pareció calcular los riesgos y beneficios de permitir este último encuentro. Finalmente, con un gesto de aparente generosidad, asintió. «Adelante», concedió. «Después de todo, demostraste que puedes controlarlo. Pero solo 5 minutos». Ordenó a uno de sus empleados que abriera la puerta del corral. El hombre obedeció con evidente nerviosismo, manteniendo una distancia prudente de Tormenta, cuya reputación de violencia seguía intacta para todos excepto Matías. El niño entró lentamente, consciente de los ojos que lo observaban. Tormenta se acercó a él de inmediato, bajando la cabeza para permitir que lo acariciara. Matías apoyó su frente contra la del caballo, en un gesto de profunda intimidad. «Hola, amigo», susurró para que solo el animal pudiera escucharlo. «Te sacaré de aquí, te lo prometo». Desde fuera del corral, Mercedes contenía la respiración. La conexión entre su hijo y Tormenta era casi tangible, como un lazo visible que uniera sus espíritus. Don Ernesto observaba la escena con ojos húmedos, reconociendo en ella la misma magia que había presenciado en su juventud, cuando su hermano montaba a estos extraordinarios caballos. Rinaldi, por su parte, calculaba mentalmente el valor potencial de lo que estaba presenciando. Un niño con la capacidad de domar al indómito Tormenta representaba una oportunidad única. Podría exhibirlo en competiciones internacionales, cobrar sumas exorbitantes por demostraciones, incluso estudiar científicamente esta extraña conexión para replicarla. Matías, ajeno a estos pensamientos, continuaba su silenciosa comunión con Tormenta. Suavemente comenzó a caminar hacia un lado del corral, y el caballo lo siguió con docilidad absoluta, como si fueran una sola entidad moviéndose en perfecta armonía. «Es increíble», murmuró uno de los empleados de Rinaldi, incapaz de contener su asombro. «Parece que el animal entiende cada uno de sus movimientos». Rinaldi le lanzó una mirada irritada, ordenándole silencio con un gesto. No quería interrupciones que pudieran romper el momento, que pudieran interferir con su observación científica de este fenómeno inexplicable. Con movimientos fluidos y naturales, Matías comenzó a realizar una serie de ejercicios básicos con Tormenta. Sin silla, sin bridas, sin más comunicación que el lenguaje silencioso entre ambos. El caballo trotaba en círculos, se detenía, retrocedía.
todo siguiendo indicaciones casi imperceptibles del niño. «Es como ver a Daniel de nuevo», susurró don Ernesto a Mercedes. «Tiene exactamente su don». La mujer asintió, con un nudo en la garganta. Había visto a su esposo trabajar con caballos, pero nunca había presenciado esta conexión particular, esta comunicación que trascendía lo físico. Tras unos minutos de esta danza silenciosa, Matías se detuvo junto a Tormenta en el centro del corral. Con una naturalidad que sorprendió incluso a su madre, el niño apoyó ambas manos en el lomo del caballo y de un salto ligero se montó sobre él. Rinaldi se tensó, anticipando el espectáculo. Quizás el niño realizaría alguna exhibición especial como despedida, algo que pudiera estudiar más adelante. Pero lo que sucedió a continuación tomó a todos por sorpresa. En lugar de dar vueltas por el corral como la vez anterior, Matías inclinó su cuerpo ligeramente hacia adelante y murmuró algo al oído de Tormenta. El caballo reaccionó de inmediato, girándose hacia la puerta del corral que había quedado entreabierta tras la entrada del niño. Rinaldi comprendió demasiado tarde lo que estaba ocurriendo. «¡Cierra la puerta!», gritó a su empleado, pero el hombre estaba paralizado por la sorpresa. Con una explosión de velocidad que nadie esperaba de un caballo supuestamente herido, Tormenta se lanzó hacia la salida. Matías, perfectamente aferrado a su lomo, se movía en perfecta sincronía con cada paso del animal. En cuestión de segundos, caballo y jinete habían salido del corral y galopaban hacia la entrada de la hacienda, dejando tras de sí una nube de polvo y rostros atónitos. «¡Deténganlos!», vociferó Rinaldi, su rostro contorsionado por la furia. «Que no salgan de la propiedad». Los guardias de seguridad, sorprendidos por el repentino caos, corrieron hacia sus vehículos, pero Tormenta, guiado por Matías, ya había tomado un atajo entre los edificios de la hacienda, evitando los caminos principales. Mercedes llevó las manos a su boca, dividida entre el orgullo por la audacia de su hijo y el terror ante las posibles consecuencias. «¿Qué ha hecho?», susurró, volviéndose hacia don Ernesto. El hacendado, para su sorpresa, sonreía a pesar de la gravedad de la situación. «Lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer», respondió. «Tomar el control de su destino». Rinaldi, mientras tanto, ordenaba a gritos que prepararan su camioneta personal. Su rostro, habitualmente controlado y calculador, ahora mostraba una rabia sin filtros. «Si crees que puedes robarme y salir impune, Ernesto, estás muy equivocado», amenazó, acercándose al hacendado. «Esto no quedará así». Don Ernesto mantuvo la compostura, consciente de que la situación había escalado más allá de cualquier posibilidad de negociación pacífica. «Técnicamente, Gustavo, no puedes robar lo que ya te pertenece por derecho de sangre». La respuesta solo enfureció más a Rinaldi, que se volvió hacia sus hombres, que esperaban órdenes. «Quiero a ese niño y a mi caballo de vuelta. Ahora». Mientras los guardias se dispersaban para iniciar la búsqueda, Mercedes tomó una decisión rápida. Con un gesto discreto, tocó el brazo de don Ernesto. «Tenemos que llegar a la hacienda Monteros antes que ellos», susurró. «Matías irá allí». «Estoy segura». El hacendado asintió, comprendiendo el plan sin necesidad de más explicaciones. Si conseguían llegar a Monteros primero, podrían al menos intentar proteger a Matías cuando apareciera con Tormenta. Aprovechando la confusión general, don Ernesto y Mercedes se dirigieron hacia su camioneta. Rinaldi estaba demasiado ocupado coordinando la persecución para notar su discreta salida, y cuando finalmente se percató, ya estaban en el camino, levantando una nube de polvo en dirección a la hacienda Monteros. Matías, mientras tanto, guiaba a Tormenta por senderos secundarios que conocía desde su infancia. El caballo respondía a cada indicación con una precisión extraordinaria, como si compartieran un solo pensamiento. La conexión entre ambos, ya evidente en su primer encuentro, parecía haberse fortalecido aún más durante su separación. «Lo estamos logrando, Tormenta», susurró el niño al oído del caballo mientras galopaban entre arbustos y rocas. «Te llevaré a casa». El semental relinchó suavemente, como respondiendo a la promesa. Su paso era firme y potente.
desafiando cualquier idea de debilidad o lesión. Bajo el mando de Matías, Tormenta revelaba su verdadera naturaleza, un animal excepcional, poderoso pero sensible, capaz de una lealtad inquebrantable hacia quien lo entendía. A lo lejos, el ruido de motores indicaba que la persecución había comenzado. Rinaldi había movilizado a sus hombres y no descansaría hasta recuperar lo que consideraba su propiedad. Matías sabía que la carrera apenas comenzaba. El camino hacia la hacienda Monteros era largo y los vehículos eventualmente los alcanzarían en terreno abierto. Necesitaban mantener la ventaja inicial, utilizando rutas que los autos no pudieran seguir. Con una determinación impropia de sus 12 años, el niño dirigió a Tormenta hacia un sendero escarpado que ascendía por la ladera de una colina. Era un camino arriesgado incluso para jinetes experimentados, pero confiaba plenamente en las capacidades del caballo y en su propia conexión con él. Mientras caballo y jinete desaparecían entre la vegetación, las camionetas de Rinaldi llegaban a la bifurcación del camino, desorientadas sobre qué dirección seguir. La noticia de la fuga de Matías montando a Tormenta se propagó por la región con la velocidad de un incendio en época de sequía. Trabajadores, comerciantes y hacendados vecinos observaban con asombro el paso de las camionetas de Rinaldi levantando nubes de polvo por los caminos, mientras los rumores crecían y se transformaban. Para el mediodía, la historia había adquirido dimensiones casi míticas. Un niño pobre había desafiado al hombre más poderoso de la región, escapando con su caballo más valioso. Matías, ajeno a su repentina fama, continuaba guiando a Tormenta por senderos cada vez más estrechos y escarpados. El calor aumentaba con el sol en su cenit, y tanto el caballo como el niño comenzaban a mostrar signos de fatiga. Habían mantenido un ritmo intenso durante más de una hora, alternando entre galope y trote rápido, aprovechando cada arbusto, cada depresión del terreno para ocultarse de sus perseguidores. «Un poco más, amigo», susurró Matías, acariciando el cuello sudoroso de Tormenta. «Pronto llegaremos a un arroyo donde podrás beber». El caballo, como entendiendo perfectamente sus palabras, mantuvo el paso constante a pesar del cansancio. La conexión entre ambos parecía fortalecerse con cada minuto compartido, como si sus espíritus se fundieran en uno solo durante la huida. A lo lejos, el ruido de motores persistía, aunque más distante ahora. Matías había logrado confundir a los hombres de Rinaldi tomando una ruta que solo los habitantes más antiguos de la región conocían. Un antiguo sendero de contrabandistas que serpenteaba entre cañones estrechos donde ningún vehículo podía pasar. Mientras tanto, Mercedes y don Ernesto llegaban a la hacienda Monteros. La noticia de lo sucedido les había precedido, y un grupo de trabajadores los esperaba con expresiones de preocupación y excitación. «¿Es cierto?», preguntó Joaquín, el capataz, acercándose a la camioneta. «¿Matías se llevó el caballo de Rinaldi?». Don Ernesto asintió, bajando apresuradamente del vehículo. «No es el caballo de Rinaldi, Joaquín. Es un Monteros, igual que Matías». La declaración provocó murmullos entre los presentes. Muchos conocían la leyenda de los caballos Monteros, pero pocos sabían de la conexión de Matías con la familia. «El chico es», comenzó el capataz, con los ojos muy abiertos. «Mi nieto», confirmó don Ernesto, «hijo de Daniel». La revelación causó conmoción entre los trabajadores más antiguos, aquellos que habían conocido a Daniel antes de su ruptura con la familia. Mercedes, ignorando las reacciones, se dirigió directamente al tema más urgente. «Rinaldi viene tras él con todos sus hombres. Tenemos que estar preparados para cuando Matías llegue». Los trabajadores intercambiaron miradas de determinación. La mayoría había sufrido, directa o indirectamente, las tácticas agresivas de Rinaldi para expandir sus territorios. Algunos habían perdido tierras familiares, otros habían visto cómo amigos eran forzados a vender por necesidad. La idea de oponerse a él, aunque fuera indirectamente, resultaba atractiva. «¿Qué necesita que hagamos, doña Mercedes?», preguntó Joaquín, asumiendo instintivamente el liderazgo del grupo.
Necesitamos vigilantes en todos los caminos que conducen a la hacienda, respondió ella. Matías conoce bien la zona, probablemente tome la ruta del Cañón Seco. Debemos estar listos para protegerlo cuando llegue. Sin esperar más indicaciones, varios hombres montaron a caballo y se dirigieron a distintos puntos estratégicos alrededor de la hacienda. Otros comenzaron a organizarse en la entrada principal, preparados para lo que pudiera venir. Don Ernesto, mientras tanto, había entrado apresuradamente en la casa principal. Regresó minutos después con un documento antiguo en las manos. El contrato original de los caballos monteros, explicó a Mercedes. La copia que Rinaldi tiene puede estar manipulada, pero este es el documento matriz, certificado ante notario hace 3 generaciones. Mercedes lo miró con esperanza renovada. ¿Crees que podría servir legalmente? Don Ernesto asintió con cautela. Es nuestra única posibilidad. Si Rinaldi intenta reclamar a Tormenta por la fuerza, al menos tendremos algo con qué negociar. En ese momento, uno de los jinetes que habían salido como vigías regresó a toda velocidad. «¡Vienen las camionetas de Rinaldi!», gritó, desmontando de un salto. Por el camino principal, a menos de 10 minutos. Mercedes sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Y Matías? ¿Alguna señal de él? El hombre negó con la cabeza. Nada aún. Pero Roberto está vigilando el Cañón Seco. Don Ernesto tomó una decisión rápida. «Prepárense para recibir a Rinaldi», ordenó. «Todos tranquilos. Nada de provocaciones. Esto debe resolverse pacíficamente». Los trabajadores asintieron, aunque en sus rostros se leía la determinación de no ceder fácilmente. Algunos se armaron discretamente con herramientas de trabajo, machetes, palos, horquillas. No para atacar, sino como muestra silenciosa de solidaridad y resistencia. Mientras la hacienda Montero se preparaba para el enfrentamiento, Matías había llegado al prometido arroyo, un delgado hilo de agua fresca que discurría entre rocas. Desmontó, permitiendo que Tormenta bebiera libremente mientras él mismo saciaba su sed con las manos. El sol castigaba sin piedad, y el niño sabía que debían descansar unos minutos antes de continuar. Se sentó a la sombra de un árbol raquítico, acariciando el cuello de Tormenta mientras el caballo recuperaba el aliento. «Te prometo que nunca volverás a estar encerrado», murmuró, apoyando su frente contra la del animal. «Serás libre en las tierras Monteros, como tus antepasados». El caballo resopló suavemente, como asintiendo a la promesa. En ese momento de calma, Matías pensó en su madre, en don Ernesto, en las consecuencias de su impulsiva acción. ¿Habrían llegado ya a la hacienda? ¿Estarían a salvo de la ira de Rinaldi? Un crujido entre los arbustos cercanos interrumpió sus pensamientos. Matías se tensó, temiendo que los hombres de Rinaldi los hubieran encontrado. Pero en lugar de guardias armados, apareció Roberto, uno de los vaqueros más antiguos de la hacienda Monteros, montando su yegua Tordilla. «¡Matías!», exclamó el hombre con evidente alivio. «Te estábamos buscando». El niño sintió una oleada de alegría al ver un rostro amigo. «Roberto, ¿mi mamá está bien? ¿Y don Ernesto?». El vaquero desmontó, acercándose con cautela a Tormenta, que lo observaba con recelo. «Están en la hacienda, esperándote. Pero tenemos problemas. Rinaldi viene con todos sus hombres, y no parece dispuesto a negociar». Matías se puso de pie, la determinación renovada en su rostro infantil. «Entonces debemos llegar antes que ellos». Roberto asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. «No será fácil. Han bloqueado la mayoría de los caminos directos. Tendremos que tomar la ruta larga, por el desfiladero». El desfiladero era una formación rocosa peligrosa, con un sendero tan estrecho que apenas permitía el paso de un caballo. Un lugar que pocos se atrevían a cruzar, pero que podría ofrecerles la ventaja que necesitaban. Matías no dudó. Montó nuevamente a Tormenta con un movimiento fluido que hablaba de una conexión casi sobrenatural entre jinete y caballo. «Guíanos, Roberto. Te seguimos». El vaquero, admirado por la determinación del muchacho,
montó su yegua y comenzó a trotar hacia el este, donde las montañas se alzaban escarpadas bajo el cielo implacable. En la hacienda Monteros, la tensión crecía a cada minuto. Los vehículos de Rinaldi ya eran visibles en la distancia, levantando columnas de polvo que anunciaban su llegada como una tormenta inminente. Mercedes, de pie junto a don Ernesto en la entrada principal, sentía que el tiempo se estiraba dolorosamente. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Habría logrado Roberto encontrarlo? Cuando las camionetas finalmente se detuvieron frente a la casa, Gustavo Rinaldi descendió con el rostro contraído por la furia. Varios de sus guardias lo seguían, algunos portando armas visibles. ¡Ernesto!, bramó, avanzando hacia el hacendado sin saludos ni cortesías. ¿Dónde están? ¿Dónde has escondido a ese ladronzuelo y a mi caballo? Don Ernesto, con una calma que sorprendió incluso a Mercedes, dio un paso adelante, interponiéndose entre Rinaldi y la entrada de la casa. «No hay ningún ladrón aquí, Gustavo», respondió con dignidad. «Y en cuanto a Tormenta, no es tu caballo. Nunca lo fue realmente». Rinaldi soltó una carcajada amarga, mirando a su alrededor con desdén. ¿Esto es lo que ofreces, Ernesto? Un patético intento de resistencia con un puñado de peones. Los trabajadores de la hacienda se tensaron ante el insulto, pero mantuvieron la compostura, siguiendo las instrucciones de don Ernesto. «Esto es lo que ofrezco», respondió el hacendado, extendiendo el documento que había recuperado. El contrato original sobre los caballos monteros, que establece claramente las condiciones de cualquier transferencia de propiedad. Rinaldi miró el papel con desprecio. «Ese documento no tiene validez. La venta está completada y tengo todos los papeles necesarios». Don Ernesto mantuvo la calma. «Este documento ha estado en vigor por 3 generaciones, Gustavo. Ha sido respetado por bancos, notarios y tribunales. ¿Realmente quieres enfrentarte a un litigio legal que podría extenderse durante años?» La amenaza velada hizo dudar momentáneamente a Rinaldi. A pesar de su poder e influencia, un proceso legal prolongado podría ser costoso en términos de tiempo y reputación. Sin embargo, su orgullo herido superó cualquier consideración pragmática. «No me importan tus papeles antiguos, Ernesto. Ese caballo me pertenece, y el niño ha cometido un delito que pagará caro. Mis hombres están rastreando toda la zona. Los encontrarán». Mercedes dio un paso adelante, enfrentando directamente a Rinaldi con una ferocidad maternal que sorprendió a todos. «Si alguno de tus hombres toca a mi hijo, te juro que…» No tuvo que terminar la amenaza. Algo en sus ojos, en la intensidad de su postura, hizo que incluso Rinaldi retrocediera ligeramente. En ese momento, uno de los trabajadores que vigilaba desde el techo de un granero gritó, señalando hacia el oeste. «¡Ahí vienen! ¡Por el desfiladero!». Todas las miradas se volvieron en esa dirección. Emergiendo de entre las rocas, 2 figuras a caballo avanzaban a toda velocidad hacia la hacienda. Roberto en su yegua Tordilla, y tras él, Matías montando a Tormenta como si hubieran nacido para cabalgar juntos. El corazón de Mercedes se detuvo un instante al ver a su hijo aproximándose. Incluso a la distancia, la imagen resultaba impactante. Un niño de 12 años guiando con maestría a un caballo que domadores profesionales no habían podido controlar. Rinaldi, momentáneamente olvidando su confrontación con don Ernesto, dio un paso adelante, los ojos fijos en su propiedad fugitiva. «Deténganlos», ordenó a sus hombres con voz gélida. Pero antes de que pudieran moverse, algo extraordinario ocurrió. Como respondiendo a una señal invisible, los trabajadores de la hacienda Monteros formaron una barrera humana, bloqueando el camino a los guardias de Rinaldi. «Esta es nuestra tierra», declaró Joaquín, el capataz, dando voz al sentimiento colectivo. «Y ese muchacho es uno de los nuestros». La tensión en el aire era tan densa que parecía palpable. Por un lado, los hombres de Rinaldi, dudando entre seguir las órdenes de su jefe y enfrentarse a un grupo decidido de trabajadores rurales en su propio territorio. Por otro, la gente de Monteros, formando un muro humano protector.
dispuestos a defender lo que consideraban justo, incluso frente a un poder tan abrumador como el de Gustavo Rinaldi. Matías y Roberto continuaban acercándose. El muchacho, a pesar del cansancio evidente en su rostro, mantenía la espalda erguida sobre Tormenta, guiando al caballo con una confianza que desafiaba su corta edad. El semental negro, cubierto de sudor y polvo tras la larga cabalgata, seguía mostrando la elegancia y el porte que lo distinguían como un ejemplar extraordinario. Mercedes contuvo el aliento mientras observaba a su hijo aproximándose. Había tanto orgullo como temor en su mirada. Don Ernesto, a su lado, mantenía los ojos fijos en Rinaldi, anticipando su reacción. El millonario, por su parte, parecía dividido entre la rabia y una fascinación reluctante ante la escena que se desarrollaba frente a él. Nunca, en todos sus años adquiriendo y domando caballos, había presenciado una conexión como la que existía entre aquel niño harapiento y Tormenta. Cuando Matías y Roberto finalmente alcanzaron el perímetro de la hacienda, los trabajadores abrieron un pasillo en su formación, permitiéndoles entrar mientras mantenían la barrera frente a los hombres de Rinaldi. El muchacho desmontó con un movimiento fluido y caminó directamente hacia donde se encontraban su madre, don Ernesto y Gustavo Rinaldi. Tormenta lo seguía dócilmente, sin necesidad de riendas o ataduras, como un perro fiel. El silencio que se instaló era casi sobrenatural. Incluso los pájaros parecían haber detenido su canto para presenciar aquel momento decisivo. Matías, con una dignidad impropia de sus 12 años, se detuvo frente a Rinaldi. Sus ojos, cansados pero determinados, se fijaron en los del millonario sin rastro de miedo. «Tormenta pertenece aquí», declaró con voz clara que resonó en el patio. «Esta es su casa, su verdadero hogar». Rinaldi, recuperando parte de su aplomo, dio un paso hacia el niño. Varios trabajadores se tensaron, listos para intervenir si era necesario. «Lo que has hecho es un delito, muchacho», dijo el millonario con frialdad calculada. «Robo, para ser exactos. ¿Sabes lo que les pasa a los ladrones?» Matías no retrocedió. «No es robo devolver algo a su legítimo dueño», respondió. «Los caballos monteros pertenecen a esta tierra, a esta familia. Usted lo compró, pero nunca fue realmente suyo». La audacia de la declaración pareció dejar momentáneamente sin palabras a Rinaldi. Mercedes aprovechó ese instante para acercarse y abrazar a su hijo, como queriendo protegerlo con su propio cuerpo. Don Ernesto dio un paso adelante, sosteniendo aún el documento antiguo. «Gustavo», dijo con voz firme pero conciliadora, «hay una manera de resolver esto sin más conflicto. El contrato original establece claramente que los caballos monteros no pueden ser alejados permanentemente de la hacienda que los vio nacer. Su compra fue legal, pero condicionada a estas cláusulas ancestrales». Rinaldi soltó una risa seca. «¿Y esperas que renuncie a una propiedad valiosa por un papel viejo y las palabras de un niño?» Don Ernesto negó con la cabeza. «Espero que reconozcas lo que es evidente incluso para ti, Gustavo. Tormenta ha elegido. Míralo». El millonario, casi a regañadientes, observó al caballo. Tormenta permanecía tranquilamente junto a Matías, con una calma y una confianza que contrastaban dramáticamente con el animal nervioso y agresivo que había comprado. «Lo que ves», continuó don Ernesto, «no es algo que puedas comprar ni entrenar. Es un vínculo que viene de generaciones, una conexión que trasciende tu comprensión del mundo». Rinaldi parecía a punto de replicar cuando una voz nueva se unió a la conversación. «Tal vez deberías escucharlo, Gustavo». Todos se volvieron hacia el origen de aquella voz. Augusto Viana, el respetado criador de caballos que había presenciado la primera monta de Matías, avanzaba lentamente hacia el grupo. A su lado caminaban otros 2 hombres de aspecto distinguido. Viana se detuvo junto a Matías, colocando una mano sobre el hombro del niño en un gesto de apoyo. «He estado observando a este muchacho», explicó, dirigiéndose tanto a Rinaldi como a los presentes. «Lo que hace con los caballos no es un truco ni una técnica aprendida. Es un don, algo innato que no puede replicarse ni comprarse». Se volvió hacia los hombres que lo acompañaban.
Estos caballeros son Ricardo Méndez y Javier Ortiz, continuó, presidente de la Federación Nacional de Criadores de Caballos y editor de la revista Equinos de Élite, respectivamente. Vinieron a petición mía para presenciar algo extraordinario. Y ciertamente, no los ha decepcionado. Rinaldi miró a los recién llegados con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Ambos eran figuras respetadas en el mundo ecuestre, personas cuya opinión tenía peso e influencia. Ricardo Méndez dio un paso adelante, estudiando a Tormenta con ojo experto. «Es un ejemplar magnífico», comentó. Y la conexión con el muchacho, nunca había visto algo semejante. Se volvió hacia Rinaldi con expresión seria. «Señor Rinaldi», continuó, «la Federación lleva años documentando y protegiendo linajes únicos como el de los caballos monteros. Si este caso llegara a los tribunales, apoyaríamos plenamente la validez del contrato original que menciona don Ernesto». Javier Ortiz asintió, añadiendo su peso a la declaración. «La revista ha estado investigando sobre los últimos ejemplares de líneas históricas», explicó. «Cuando Viana nos contactó sobre este caso particular, decidimos venir personalmente. Lo que hemos presenciado hoy es digno de un reportaje central». Rinaldi, acostumbrado a ganar por intimidación o por simple poder económico, se encontraba ahora en una situación imprevista. La presencia de estos hombres influyentes, sumada a la evidente determinación de los trabajadores de Monteros, complicaba considerablemente su posición. Don Ernesto, percibiendo la vacilación del millonario, ofreció una salida digna. «Podemos llegar a un acuerdo, Gustavo», propuso. «Te devolveremos el dinero de la compra, con intereses. A cambio reconocerás formalmente que Tormenta pertenece legítimamente a la Hacienda Monteros». Hizo una pausa antes de añadir, «y quizás podríamos considerar una cooperación futura. Matías tiene un don que podría beneficiar a otros caballos, incluso a los tuyos». La oferta flotó en el aire, tentadora y práctica. Rinaldi miró a su alrededor, evaluando la situación. Sus hombres estaban claramente incómodos, superados en número y en determinación. Los representantes del mundo ecuestre observaban, testigos potenciales de cualquier acción imprudente que pudiera tomar. Finalmente, con un gesto que intentaba parecer magnánimo pero que apenas ocultaba su frustración, Rinaldi asintió. «Muy bien», concedió. «Aceptaré el reembolso. Pero quiero que quede claro que lo hago por respeto a la tradición, no porque reconozca validez legal en ese documento antiguo». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la hacienda. Los trabajadores relajaron su postura, aunque mantuvieron la vigilancia. Mercedes abrazó a Matías con fuerza, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Hagamos esto formalmente», propuso don Ernesto, dirigiéndose hacia la casa principal. «Redactaremos un acuerdo que satisfaga a todas las partes». Mientras los adultos se encaminaban hacia el despacho para finalizar los detalles legales, Matías permaneció en el patio con Tormenta. El niño acariciaba el cuello del caballo, murmurándole palabras que solo ellos dos podían entender. Ricardo Méndez se acercó a ellos, observando con genuina admiración la intimidad entre jinete y caballo. «Tienes un don extraordinario, muchacho», comentó. «Algo que muchos jinetes pasan toda la vida intentando desarrollar». Matías sonrió tímidamente. «No es un don, señor», respondió con sencillez. «Solo lo entiendo. Y él me entiende a mí». Méndez asintió, captando la profundidad de aquella simple declaración. «La Federación estaría interesada en que participaras en algunas exhibiciones», continuó. «Por supuesto, con la supervisión adecuada y respetando tu educación. Sería una oportunidad para mostrar al mundo esta conexión única». La propuesta sorprendió a Matías, que nunca había imaginado que su habilidad natural pudiera tener tal reconocimiento. «Tendría que hablar con mi madre y con don Ernesto», respondió prudentemente. Méndez sonrió, impresionado por la madurez del niño. «Por supuesto. No hay prisa». Una hora más tarde los acuerdos estaban firmados.
Rinaldi, manteniendo las apariencias, se despidió con fría cortesía y partió con sus hombres. La hacienda Monteros volvía lentamente a la normalidad, aunque todos sabían que nada sería igual después de aquel día. Esa noche, bajo un cielo estrellado, don Ernesto organizó una pequeña ceremonia en el patio principal. Reunió a todos los trabajadores y, con Mercedes y Matías a su lado, hizo el anuncio formal. Hoy, ante todos ustedes que son testigos, reconozco a Matías como mi legítimo nieto, hijo de mi sobrino Daniel. A partir de este momento, llevará oficialmente el apellido Monteros, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes. Muchos habían sospechado la conexión familiar, especialmente tras ver a Matías con Tormenta, pero la confirmación oficial significaba un nuevo comienzo para la hacienda. Don Ernesto colocó sobre los hombros de Matías un poncho tradicional de la familia, una prenda tejida a mano con el emblema del caballo rampante bordado en el centro. «Este poncho perteneció a tu padre», explicó con voz emocionada. «Y antes que a él, a mi hermano y a mi padre. Ahora es tuyo, como símbolo de tu lugar en esta familia». Matías aceptó el regalo con reverencia, sintiendo el peso de la historia y la tradición sobre sus hombros. Miró a su madre, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas, y luego a don Ernesto, cuyo rostro mostraba un orgullo que había tardado demasiado en expresar. En el establo cercano, Tormenta relinchó suavemente, como si añadiera su propia bendición a la ceremonia. Matías sonrió, sintiendo aquella conexión especial que había cambiado el curso de tantas vidas. 3 meses después, la hacienda Monteros había experimentado una transformación notable. Con la asesoría financiera de Augusto Viana y el respaldo de la Federación Nacional de Criadores, don Ernesto había conseguido reestructurar las deudas y obtener nuevos créditos para modernizar las instalaciones. Matías, ahora oficialmente Matías Monteros, dividía su tiempo entre la escuela, que ahora podía atender regularmente gracias al apoyo económico de su abuelo, y el trabajo con los caballos. Bajo la tutela de expertos y la supervisión amorosa de su madre, el niño desarrollaba y perfeccionaba su don natural. La revista Equinos de Elite había publicado un extenso reportaje sobre la historia de Tormenta y Matías, atrayendo la atención de criadores y aficionados de todo el país. Ofertas para exhibiciones y demostraciones llegaban regularmente, aunque don Ernesto y Mercedes las filtraban cuidadosamente, priorizando siempre el bienestar y la educación del niño. Tormenta, por su parte, había florecido en su entorno original. Con la guía de Matías, el semental había dejado atrás toda agresividad, revelándose como un animal noble y extraordinariamente inteligente. Su regreso había revitalizado la línea de caballos Monteros, un legado que ahora tenía garantizada su continuidad. En cuanto a Gustavo Rinaldi, había cumplido su parte del acuerdo con rigurosa formalidad. El reembolso se realizó puntualmente, y aunque nunca volvió a poner un pie en la hacienda Monteros, sus emisarios habían expresado interés en adquirir otros caballos en el futuro, siempre respetando las condiciones del contrato original. Una tarde dorada de verano, Matías cabalgaba a Tormenta por los límites de la propiedad. Sin silla, sin riendas, solo la comunicación silenciosa que los unía. El viento agitaba su cabello negro mientras el poderoso animal galopaba con la libertad de quien se sabe en su hogar. El niño que había desafiado al hombre más poderoso de la región por salvar a un caballo había encontrado su lugar en el mundo, y en ese galope libre bajo el cielo infinito, jinete y caballo escribían juntos un nuevo capítulo en la historia de la familia Monteros.